Nuestro héroe estaba sentado en el suelo mientras el antiguo jefe de sus padres le agitaba un documento delante de la cara, gritándole que ya era hora de pagar sus deudas. La muerte no exime a nadie de sus obligaciones. El chico no entendía por qué tenía que hacer eso. Su madre y su padre habían muerto por culpa de esa empresa, así que le pagaran una indemnización en lugar de exigirle una deuda que no existía. Esos recuerdos solían atormentarlo. Ahora Li Ji se había desmayado de nuevo, y sus compañeros lo sacudían como a un muñeco de trapo para que recuperara el sentido. Le arrancaron la máscara protectora al héroe, y el joven empezó a ahogarse. La radiación podía convertirlo en un despertado, pero las probabilidades eran de 1 entre 1000. ¿Por qué tenía que ser él? Y, sin embargo, el chico no murió. Empezó a arrastrarse por el suelo, maldiciendo a los trabajadores que lo habían puesto en peligro, pero que no tenían prisa por quitarse sus propias máscaras. Y una vez más, no estaba claro por qué este mundo era tan cruel. ¿Quién había inventado esas reglas y por qué algunas personas se consideraban mejores que otras? El monstruo estaba muy cerca. Era un insectoide, preparándose para devorar a nuestro héroe, que se encontraba completamente indefenso ante semejante bestia. Pero incluso cuando una enorme garra lo atravesó, Li Ji no podía pensar en otra cosa que no fuera por qué todo esto le estaba pasando a él y no a otra persona. Mientras agonizaba, el joven seguía sin entender por qué tenía que soportar todo esto. Pero esa no era la cuestión. La cuestión era que, al fin y al cabo, no había muerto. El chico abrió mucho los ojos. Pensó que no era tan débil si aún no se había desmayado, pero entonces sintió inmediatamente que, después de todo, se había despertado. El sistema informó de que había comenzado la fusión con un organismo desconocido. Se inició el análisis de datos para comprobar la compatibilidad. Li Qiwai desplomó en el suelo. Un nuevo mensaje indicaba que se había activado el sistema sombra oscura. Pronto el joven sabría exactamente lo que eso significaba, pero por ahora, el día anterior pasó como un flash ante sus ojos. El joven era un minero interdimensional con experiencia. Aquella mañana había partido con sus compañeros hacia el yacimiento minero. El trabajo implicaba arriesgar la vida para extraer piedras energéticas en otra dimensión. Su traje protector reducía los efectos de la radiación, y aquella mañana todo iba bien. Su jefe le dijo que, a ese ritmo, en un par de años podría saldar las deudas de sus padres y, con el tiempo, ahorrar para comprarse un pequeño apartamento propio. El joven prometió dar lo mejor de sí mismo. En realidad, el joven tenía pensado dejar la empresa en cuanto pagara su deuda. El trabajo era demasiado duro y peligroso. Cargaron los vehículos y se dirigieron al portal. La exposición a la radiación ofrecía la oportunidad de convertirse en un despertado, pero lo más probable era que simplemente lo matara. Li Yi conducía, pensando que, en otras circunstancias, nunca habría aceptado poner su vida en tal riesgo. Sus compañeros empezaron a hablar del destino del héroe. Muchos se compadecían de él por la muerte de sus padres hacía 3 años. En lugar de una indemnización, al joven le habían cargado con una deuda. Uno de los hombres añadió que la deuda ascendía a $1.000 millones y se compadeció de Li Yi. El segundo comentó que no era más que un cobarde y que debería haber demandado por daños y perjuicios. El primero insistió en que sería mejor que la empresa pagara con su vida, pero su amigo respondió que, ojo por ojo, era una tontería. El dinero resolvería mejor el problema. Nuestro héroe se limitó a escuchar todo esto, pero no se apresuró a intervenir en la conversación. No tenía el más mínimo sentido. Al oír que lo habían llamado cobarde, Li Ji también permaneció en silencio, pero sus ojos brillaron de rabia. Era una acusación injusta. Salieron del coche. El chico pensó que a veces una persona se vuelve débil no por voluntad propia, sino simplemente porque el mundo entero se ha vuelto loco. A la entrada de la cantera de piedras energéticas, el comandante dio sus últimas instrucciones y anunció que era hora de empezar. De repente, se oyó un ruido de rocas desmoronándose. Parecía que se había producido un derrumbe en la mina. Fue una completa sorpresa. Ninguno de los trabajadores se había encontrado nunca con algo así, a pesar de que todos tenían varios años de experiencia en esta mina. Cundió el pánico. No podía haber un terremoto allí. Nunca había pasado nada parecido en otras dimensiones, y los mineros se dieron cuenta rápidamente de que la causa más probable era la aparición de monstruos. Los hombres decidieron que hoy no trabajarían. Tenían que regresar.
Circulaban rumores de que se habían avistado humanoides en esta zona, criaturas aún más peligrosas que los insectos. El jefe de escuadrón gritó que no tenía sentido decir tonterías. Hacía 3 años que la zona había sido completamente limpiada de despertados y monstruos. Empezó a amenazar a los trabajadores, pero antes de que pudiera terminar, un enorme monstruo le quitó la vida al hombre, literalmente en un segundo. Sus compañeros se quedaron paralizados por el horror. Nadie se atrevió a dar un paso adelante ni atrás. Todo había sucedido demasiado rápido. Li Yi desvió la mirada del inspector hacia el monstruo que lo había matado. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa y el miedo. Era un enorme humanoide. Varios más del mismo tipo ya se acercaban al lugar donde se encontraba el grupo de mineros. El monstruo había atravesado al hombre de parte a parte, y los trabajadores se dispersaron en todas direcciones. Algunos lograron escapar a una distancia más segura, pero la mayoría pereció igual que el jefe de escuadrón. Li Yi también corría para salvar su vida. Tenía que acelerar el paso. Quedaban unos 17 kilómetros hasta la salida, pero recorrer esa distancia a pie no era tan fácil. El joven miró hacia atrás para evaluar la situación. No sabía decidir si tenía sentido seguir corriendo o si era inútil. Mientras tanto, los monstruos humanoides se habían vuelto locos. Los mineros no dejaban de gritar. Había pocas posibilidades de sobrevivir a un ataque así, pero tampoco había muchas más de llegar al portal. El monstruo lanzó a uno de los hombres hacia adelante y este, literalmente, derribó a Li Yi. La situación se volvía cada vez más tensa. El impacto contra las rocas fue tan fuerte que, por un momento, nuestro héroe simplemente no pudo respirar por el dolor. Su cuerpo dejó una abolladura bastante grande en la roca y las grietas se extendieron en todas direcciones, pero el joven aún así logró volver a ponerse en pie. En ese momento, vio a los trabajadores supervivientes subiendo al camión. Alguien ya había arrancado el motor. Li Yi les gritó que le esperaran también a él. El camión ya había comenzado a moverse hacia la salida. El chico empezó a agitar los brazos para que sus compañeros redujeran la velocidad y lo recogieran. Su súplica cayó en saco roto, pero el plan de huida se vio frustrado por un enorme humanoide que atacó inmediatamente el vehículo. Unas garras afiladas perforaron el techo como si fuera de papel. Afortunadamente, no alcanzaron a nadie. No estaba nada claro cómo iban a salir de allí ahora. La carrocería de la furgoneta estaba perforada, igual que el techo. Agarrando a 2 mineros, el monstruo se alejó dando zancadas gigantes. Nuestro héroe miró en esa dirección y se dio cuenta de que los otros humanoides se estaban centrando ahora en la furgoneta volcada. Varios ya se habían acercado para devorar a los trabajadores cuando una explosión sacudió la zona. Liu Yi salió ileso. Las llamas no le hicieron daño gracias a su traje protector y su máscara, pero el miedo paralizó por completo al héroe. Observó con horror cómo ardían las enormes criaturas. Gritaban ensordecedoramente y claramente temían al fuego, huyendo de él. Parecía que esa era precisamente la forma de intentar salvarse, ahuyentando a los humanoides con antorchas encendidas. Había algunas tiradas cerca, y esto no pasó desapercibido para el joven. Un plan comenzó a formarse en su mente. De repente, otro monstruo apareció como de la nada y se abalanzó sobre él con la intención de acabar con Li Yi tan rápido como con sus compañeros. Y, sin embargo, el joven siguió avanzando hacia su objetivo, esquivando esas embestidas infernales. Al fin y al cabo, logró alcanzar las antorchas. En cuanto la llama estuvo en la mano del minero, sintió una increíble oleada de confianza y decidió que no se rendiría tan fácilmente. El héroe empezó a agitar las antorchas en todas direcciones y a gritarle al humanoide que se largara, y funcionó. Las enormes criaturas se quedaron paralizadas. Ahora no había duda de que realmente le tenían miedo al fuego. Necesitaba compartir su descubrimiento con los mineros supervivientes, así que Li Yi gritó con fuerza para que sus compañeros oyeran lo que tenía que decir. Recordó cómo, hacía 10 años, vio por primera vez las noticias sobre esos monstruos, cuando aparecieron por primera vez en la Tierra los portales a otras dimensiones. Insectoides, humanoides y bestias se abalanzaron sobre el mundo humano. Solo los despertados, aquellos miembros de la raza humana que también habían mutado debido a la radiación, podían